Vamos a aplicar la propiedad position a estos elementos que tenemos acá. Vamos a ver un poquito de lo que nos da el tutorial de la W3 School. En este caso, nosotros vamos a hablar de 4 propiedades. Esta quinta la vamos a dejar para otro video. En este caso, vamos a ver las propiedades que podemos, o los valores que le podemos aplicar a la propiedad position. Nosotros podemos tener static, relative, fixed y absolute. Estas propiedades o estos valores de la propiedad position trabajan en conjunto a los elementos o a las propiedades left, top, right y bottom, que son las que vamos a estar utilizando para mover los elementos. Hablando un poco de la propiedad static, es la propiedad que todos los elementos HTML tienen por defecto cuando se hace una página. Si ustedes observan en esta página que he preparado acá, he agregado las clases padre, hijo 1, hijo 2, hijo 3. En este momento solamente tienen definidos los colores y al padre que le he dado una altura de 130 píxeles. Luego, a todos los divs de la página, a todos los divs que estamos utilizando aquí en esta página, le vamos a colocar el 10 píxeles de espacio, dándonos un resultado, que es el siguiente que voy a mostrarles acá. Es básicamente esto lo que estamos presentando en esta página. Si yo inspecciono, vamos a inspeccionar a los objetos, vamos a ver en este caso vamos a ver el padre, vamos a ver la propiedad position. Si ustedes se fijan, aunque yo no lo he especificado ni en el HTML ni en el archivo CSS, nosotros tenemos por defecto la posición position. Bueno, quiero resaltar que en este caso, en este ejemplo, estamos utilizando un archivo externo de CSS. Eso lo colocamos acá. Cuando estamos escribiendo el código, nosotros escribimos la palabra link y buscamos en este caso CSS y así asociamos el archivo. Aquí le damos a dar el nombre del archivo. En este caso, mi archivo se llama styles con S y ese fue el nombre que le puse. Eso para que lo tomen como referencia. Aquí, ok. Entonces, hablando de las posiciones, el tipo static es el valor por defecto. Algo que es importante es que cuando nosotros estamos con la posición static, no funcionan las propiedades left, bottom, top, esas no funcionan. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si por ejemplo al div 1 yo le doy un top 15 píxeles y lo ejecuto, si ustedes se fijan, no hay ningún efecto aquí. Ahora, si al hijo nosotros le cambiamos la propiedad y le damos la posición, o le decimos que su posición va a ser relativa, entonces, ahora sí, la posición del hijo 1, ese que tenemos acá, se ve afectada y se corre 15 píxeles en función del último o del elemento que estaba previo a él. Si se fijan, en este caso, el elemento o el hijo 2 y el hijo 3 permanecen en su posición. Eso quiere decir de que el espacio que corresponde a la posición del hijo 1 siempre permanece. Es como si él existiera ahí, aunque visiblemente, obviamente lo vemos acá que se movió porque le pusimos top 1, pero su espacio en el flujo del documento se modificó. Ahora, si yo cambio esta propiedad con la otra propiedad que tenemos aquí como fix,
fix. Entonces ocurre lo siguiente. Miren lo que ocurrió. 1 deja ser parte del flujo del documento y su posición ahora está en función de la página del HTML. Se fijan ahora, la posición está aquí, no está en función del padre, y los otros elementos hijos, 2 y 3, no reconocen al hijo 1. Entonces el espacio se corrió y ya no existe. Ese es algo que lo tenemos que tomar en cuenta. También voy a cambiar un poco al padre. Le vamos a dar unos 1130 píxeles para que nos permita hacer scroll. La propiedad fixa, si ustedes se fijan, en este caso yo voy a mover, tengo el scroll y el elemento 1 aún continúa con la misma posición. También podemos hacer uso del left. Le puedo decir que a partir de la izquierda lo queremos mover unos 300 píxeles. Aquí está. Esa es su posición y es permanente. Ahora, si yo quiero aprender a manejar los objetos con la propiedad absoluta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia un elemento padre o un contenedor. Ustedes se fijan aquí, estos div que tenemos están dentro del contenedor padre. Ahora vamos a hacer al padre relativo. Position relative. Y en este caso vamos a hacer que el 1 sea absoluto. Estas dos propiedades trabajan juntos. Si ustedes se fijan aquí, haciendo este cambio, el elemento 1 ya forma parte del padre, lo pueden ver aquí, pero su posición ya no la hace en función del HTML o el documento HTML, sino que ahora lo hace en función del padre. Si nosotros quisiéramos que todos los elementos se movieran en función del padre, entonces a los hijos tendríamos que colocarle la posición absoluta. Aquí, si se fijan, el 2 también ya tuvo su posición y no es, y está fuera del flujo de los documentos de la página. Ahora vamos a cambiarle aquí y aquí le vamos a poner 15, vamos a poner 150. Ahí lo tenemos. Y se mueven en función del padre. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le cambio o la posición al padre y le pongo unos 10 píxeles más abajo? Vamos a ponerle 50. Si ustedes se fijan, el padre se movió como contenedor y los objetos que están dentro de él permanecen en la misma posición de referencia al padre. No se vieron afectados por el movimiento. Si yo hago scroll, igual se mueve. Estas propiedades, si yo las cambio por fix, que era lo que estábamos, ya no toma como referencia al padre, sino que toma como referencia al HTML, al documento, a la página en total.
Si yo les coloco, voy a ponerle 150, aquí, pues vamos, obviamente, si ustedes se fijan, el 2, como fue el segundo en dibujarse, queda sobre el 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera, vamos a darle una posición un poquito más para que lo notemos. Vale, aquí, ahí está. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera que el 1 estuviera sobre el 2? Hay una propiedad que se llama z-index y le vamos a dar a este como 1 y al segundo vamos a dar 2. Esto me va a cambiar el orden, o mejor dicho, me va a poner el orden, cuál es el elemento 1 y cuál es el elemento 2. Si yo le pongo 2 al 1 y le pongo 1 al 2, ¿sí? Entonces, miren, cambió el orden de cuál se transpone sobre el otro. Están compartiendo la habitación, pero yo puedo hacer el cambio de cuál va a estar arriba o cuál está abajo de los elementos. Bien, vamos a ver un poquito lo del tutorial. Aquí tenemos lo que es la posición estática, que es el valor por defecto, la posición relativa, y con la posición relativa ya nos permite hacer uso de las propiedades top, right, bottom y left para poder mover el objeto, el HTML o el div en este caso, en cualquier posición. Bueno, vimos la posición fixed. Esta posición, pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Aquí en la misma W3 School, este cuadro que está aquí en la parte inferior derecha está con una propiedad fixed, y si ustedes se fijan, yo puedo moverme entre toda la página y no se cambia, siempre permanece. Bien, luego también tenemos como referencia el uso de la posición absoluta. La posición absoluta toma como referencia al padre, pero el padre tiene que estar con la propiedad relativa. Entonces, al hacer esto, nosotros vamos a poder modificar el flujo y las posiciones que le indicamos al hijo van a ser en función del padre contenedor. Pero este padre tiene que tener la propiedad relativa. Un ejemplo. Y la posición stick, que vamos a hacer otro ejercicio. Pero si ustedes fijan aquí en la W, nos muestra este div, que está utilizando esta posición. Entonces, si yo lo muevo o le hago scroll, bien, él permanece en la posición donde nosotros le especificamos que sería fijo. Esta propiedad es un híbrido entre relativo y fix. Recuerden que relativo podemos ubicarlo y moverlo en una posición, y fix lo colocamos en esa posición y es permanente. Entonces, cuando no está en la posición que se ha indicado como fix, entonces él es relativo. Pero una vez que llega al punto donde le indicamos, entonces se convierte en fix. Y podemos hacer el scroll y no se cambia de esa posición. Esos son estos tres. Bueno, aquí hablo un poco de las posiciones, ¿verdad? Para colocar aquí utilizamos top y left. Para colocar acá top y right. Para colocar aquí bottom y right. Bottom left. Y tenemos el centrado. Aquí yo les dejo como referencia a W3 School para que lo puedan